Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a Barefooting Podcast. ¿Cómo estáis? Bueno, estamos otra semanita más aquí en estos episodios especiales, en ya sabéis esta etapa en la que nos estamos abriendo a entrevistar a profesionales, a entrenadores, a podólogos, fisioterapeutas, personas del día a día incluso que de alguna forma están relacionadas con el barefoot y que consideramos que su opinión o en bastante medida su experiencia y todo lo que han trabajado a lo largo de los años nos puede ayudar a entender mejor esta estructura tan bonita y tan perfecta que es el pie y del que tantas cosas se dicen, pero hasta qué punto todas esas cosas son reales o se pueden aplicar a todos los casos. Y justo hoy, como veis por aquí, tenemos a Patri Arqués, podóloga, que para empezar me gustaría que tú misma te presentaras, nos digas quién eres y sobre todo también me interesa que digas cómo ayudas a las personas que vienen contigo, vienen a tu clínica y quieren que les ayudes a resolver sus problemas. Un placer estar contigo hoy aquí, Iago, y que me hayas invitado. Es todo un honor. Bueno, pues ya sabéis, me llamo Patri, soy de aquí de Onil, tengo la consulta aquí en Onil hace ya 18 años, un montón de tiempo. Empecé estudiando enfermería, yo no vengo de la podología, vengo de la enfermería. Vale. Tenía muy claro que quería ayudar a la gente de alguna manera, sabía que quería ser sanitaria y bueno, empecé con la enfermería y cuando terminé enfermería empecé podología, así que fue una progresión a nivel de salud y bueno, tenía claro que quería formar mi negocio y aquí estoy en Quirosport desde hace tantos años, ayudando a la gente en lo que mejor puedo a nivel de salud en los pies, que es lo que al final me he especializado. Súper. Empecé, bueno, pues yo tenía muy claro que quería especializarme en deportiva, que es lo que a mí me gusta, mucho el deporte. Y en esta zona tenemos un nicho muy grande de deportistas. Sabemos que hay muchos que practican atletismo, orientación, entonces el tema de la carrera lo tienen ahí muy instaurado desde bien pequeños. Y hay muchas lesiones provocadas por ese gesto deportivo. Y bueno, pues lo tuve claro. Me marché a Barcelona, estudié el máster de podología deportiva y al mismo tiempo aproveché para hacer el de tratamientos ortopodológicos, que tiene que ver con el tema de plantillas, ortesis, todo lo que tiene que ver a nivel de tratamiento a nivel del pie, que también es muy interesante. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a tratar a mucha gente deportista de la zona y bueno, de alrededores y ahí súper contenta. No te puedo decir más. Bueno, y aparte también, al final lo diremos y demás, pero también eres divulgadora, vamos a decir, por redes sociales, por ese mundo que a veces cuesta, pero que también has ganado un amplio abanico de gente. Otro nicho. Que te sigue, Sí. conoce tu... Sí, al final, bueno, pues yo no tenía redes y a partir de la pandemia, como mucha gente yo creo que le ha sucedido, primero tuve esa parte de escritora que siempre tenía dentro de mí y pude editar mis 2 libros, el primero en castellano y luego lo traduje al inglés. Ujú. Y luego edité otro al año siguiente. Bueno, al final es una parte ahí mía, ¿no? que me gusta mucho. Pero también aproveché para meterme en redes porque consideraba que era un campo en donde podíamos divulgar información sobre todo basada en la evidencia científica, que para mí es muy importante. No es cuestión de divulgar porque sí, hay que decir el por qué sí. Y bueno, me monté mi página de Facebook para poder llegar a más gente, me metí en Instagram, dije, ¿esto qué es? De Instagram, no sabía cómo funcionaba eso. Y poco a poco, pues bueno, empecé a divulgar información, la gente me empezó a seguir y bueno, actualmente tengo bastantes seguidores y muy contenta, la verdad. Total. Contenta. Y destacar, yo que personalmente te sigo desde hace unos años y demás, que lo que dices, todo lo que subes siempre va acompañado de un paper, de un artículo científico, con sus razones, con su metodología, con todo el proceso bien hecho, porque al final es muy fácil en el mundo de las redes sociales dar consejos genéricos, pero en cambio cuando hay una base detrás, Es muy se importante. destaca Gran como profesional. profesional
Nosotros como divulgadores podemos hacer muy bien o muy mal, claro, dependiendo de la información que demos, es importante estar avalado por una evidencia científica. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y a seguir. Y Sí, total. voy a seguir, eso es. Vale, Patri, pues mira, primero que me interesa saber sobre ti, sobre personalmente tu opinión, es cuando a ti te llega la palabra barefoot. Ahora mismo, en este momento, alguien te habla del barefoot y ¿qué piensas o qué significa esta palabra para ti? Muy bien. En este Bueno, caso. barefoot, como bien lo dice la palabra, es pie descalzo. Y bueno, yo soy usuaria de este tipo de calzado desde hace, pues, ¿qué podría decirte? 5 años más o menos. Y todo empezó porque me di cuenta de que mi dedo gordo se estaba desviando y estaba inútil. Es decir, no tenía ningún tipo de movilidad. Y yo ahí me asusté como podóloga que soy. Y me di cuenta que algo tenía que hacer. Al final, bueno, pues me fijé en el calzado que utilizaba. Era un calzado de punta muy estrecha y aparte llevaba tacón. Eso no iba a buen puerto. Al final tuve que cambiar mi mentalidad y pensar que ese calzado me estaba afectando en esa articulación. Empecé a informarme, a formarme y bueno, pues al final di con este tipo de calzado respetuoso, minimalista, barefoot, como lo quieras llamar. Al final es intentar buscar un calzado que tenga forma de pie, no hay más. Podíamos hablar de un montón de características dependiendo de si es más minimalista, menos minimalista. El barefoot sí que podemos decir que es completamente como ir descalzo, ¿vale? Y respetuoso en este caso se acoplaría más al calzado infantil, que por eso ha nacido ese término. El calzado respetuoso empezó con más que nada por el tema de los nenes, que nos dábamos cuenta, pues que bueno, no era lo mismo usar en nenes de puntas estrechas que puntas con forma de pie. Y por eso dijimos, leímos ese término de calzado respetuoso para que albergara sobre todo todos los deditos en una posición natural y de manera que pudieran esos dedos actuar correctamente. Me he ido por los cerros de Úbeda. Al final, bueno, pues empecé con ese calzado minimalista, me di cuenta de que mis dedos ya funcionaban de otra manera, pero ¿qué sucedía? Yo tenía los pies muy débiles. Yo usaba plantillas porque tenía un pie muy arqueado, tenía los dedos un poquito en garra y necesitaba usar esas plantillas en ese momento por ciertos motivos que luego podemos explicar. Y yo quería eliminar esas plantillas porque al final una plantilla es como utilizar una faja todo el día. Si tú no le das la importancia a esa musculatura y te pones una férula, al final esa musculatura no se va a activar en la vida. Entonces dije, fuera todo, pero vamos a hacerlo de una manera progresiva. Y bueno, formándome, informándome, pues me di cuenta de que había que hacer unos ejercicios específicos, dependiendo del problema que tuviera, pues era un ejercicio u otro. Empecé a fortalecer mis pies, empecé a caminar descalza por casa y chino chano y al final, pues bueno, hasta donde he llegado hoy. Al final yo no me puedo poner ahora mismo un tacón ni una puntera estrecha. Es horroroso. ¿Dónde dice que aquí no paso? Es que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, pero es que yo de no poder levantar mi dedo gordo, ahora mismo puedo tener una marcha totalmente 100% potente. Y todo ha sido gracias a esa progresión que he hecho a nivel de ejercicio activo, que es muy importante que lo hagamos en esa transición. Entonces, bueno, pues ya te digo que marcha atrás no la hay y me quedo con lo que tengo, que es muy positivo. Destaco de lo que has dicho el hecho de que, claro, ya sea el pie, ahora estamos hablando en este caso del pie, pero ya sea a nivel lumbar, por ejemplo, para hacer levantamientos de pesos y demás, algo que no se usa o que depende 100% de un elemento externo, tu cuerpo no va a dar ninguna respuesta por sí mismo. Correcto, al final si tú te pones una faja para realizar un ejercicio de peso, esa musculatura del core, de nuestro abdomen, no se va a activar. Y en el pie pasa exactamente lo mismo. Las personas que usan órtesis plantares las usarán por ciertos motivos. Yo soy podóloga y te he de decir que yo valoro a la persona y dependiendo de la patología que tenga, pongo plantillas o no pongo plantillas, pero siempre se van con ejercicios a casa. Entonces es muy importante que el pie esté fuerte.
Si necesita llevar una ortesis plantar, bueno, valoraremos si la podemos combinar o retirar, o eso se tiene que valorar en una consulta. Es muy importante que acudan a una consulta de podología y valorar todo ese tipo de cositas. Entonces, pues bueno, al final es importante que tengamos las cosas claras. Ahora hablaremos luego más a fondo porque el tema de las plantillas, como te decía antes, fuera de empezar la entrevista, es algo que me interesa muchísimo, porque hasta ahora vas a ser la primera profesional que nos puede dar una vista más amplia y, como decíamos, también más científica de las razones de sí o no a la hora de utilizar plantillas. Pero continuando un poco con este tema del barefoot, muchas veces se escucha o llegan incluso a ciertas personas decir que el barefoot lleva a lesiones. O sea, al igual que damos la respuesta radical, vamos a hablar de las dos, la respuesta radical de que el barefoot elimina lesiones, barefoot entendiendo como calzado, como ir descalzo. Ajá. Al igual se dice también esa típica frase de el barefoot te lleva a lesiones. ¿Qué piensas de por qué se pueden dar estas respuestas, vamos a decir, tan radicales de ciertos sectores? Lleva lesiones siempre y cuando no hagamos una progresión adecuada y una transición adecuada. Eso es así. O sea, estamos durante mucho tiempo usando un calzado desde bien pequeños que muchas veces hasta nos calzan sin haber caminado siquiera. Los nenes los calzan sin haber caminado, eso es un error. Hay que empezar a calzarlos desde que empiezan a caminar. Y el calzado ha de ser un calzado lo más liviano posible, simplemente protector, para que esos músculos se empiecen a fortalecer y se vayan formando de una manera adecuada, sin tener ningún estabilizador externo. Al final, si tú utilizas en un nene controles de estabilidad, al final ese pie no se va a fortalecer en la vida. Entonces, bueno, es cuestión de que nosotros nos demos cuenta de que si llevamos tanto tiempo con un calzado convencional y queremos pasar a un calzado que no tiene ningún elemento estabilizador, ni drop, ni suela fina, tendremos que hacer una progresión. O sea, no podemos pasar a 100% a un calzado minimalista porque sí o sí nos vamos a lesionar. No hay otra. Aunque estemos bien de salud, tengamos musculatura adecuada, flexibilidad, hay que hacer una progresión. Es súper importante. Entonces, claro que nos lesionamos. Y hablando de esa transición, ya que es un tema que te decía, el tema de la transición, mucha gente llega a este mundo del barefoot y dices, tiene todo el sentido, ¿no? Vemos calzados, que ahora podemos enseñar alguno, vemos esas puntas estrechas, Correcto. miramos a nuestros pies y como que no encajan, ¿no? Entonces dicen, vale, la gente llega a la conclusión de que esto es lo que necesita como objetivo. Pero claro, también está el punto de que, pues, por X motivo no acuden a un profesional, no se basan en un conocimiento profesional y hacen ese cambio drástico. Entonces se lesionan y llegamos a esa perspectiva de el barefoot es malo o no es para mí. Oh. Entonces, como hemos dicho, hay que hacer un proceso de transición. Es como cualquier cosa que queremos cambiar, necesita un proceso de adaptación en nuestro cuerpo. Correcto. ¿Cuáles serían para ti las, vamos a decir, 2, 3 claves que hay que seguir sí o sí en ese proceso de transición para evitar ese tipo de lesiones? Lo primero, acudir a un especialista Vale. que te valore, lo menos importante. Y en caso de que no se pudiera, por los motivos que fuese, yo siempre aconsejo primero que caminen descalzos por casa, ¿vale? No es lo mismo, evidentemente, caminar por terreno de césped, un terreno un poquito más amortiguado, que el piso del suelo de casa, que es más duro. Pero por lo menos empezar a caminar ya descalzos y que ese pie empiece a notar esa inestabilidad a nivel del terreno, que empecemos a reaccionar esos receptores que tenemos en nuestra planta del pie, esa sensibilidad, para que ese cerebro empiece a recibir esa información, empiece a resetearse y empiece a captar información para empezar a controlar ese movimiento, que es lo que se llama control motor. Yo lo que diría es que combinasen en casa un poco descalzos y luego que empiecen ya a usar un calzado un poco más minimalista. Tenemos varios grados de minimalista, dependiendo del índice de minimalista, que tiene ciertas características esa zapatilla. Entonces yo empezaría pues bajando un poquito lo que es el drop, no hace falta que sea. Te puedo mostrar, Claro, vamos a enseñarlo. porque así empezamos. Y es verdad, Visual es un poquito más cómodo. para Entonces, quien, si hay gente que lo está escuchando por audio, bueno, el podcast también está disponible en YouTube, así que para estas muestras te nos vas en casa, lo que pasa es que mucha gente utiliza zapatillas de ir por casa sin ningún tipo de agarre a nivel del tobillo. Entonces esas zapatillas yo no las aconsejo porque al final los dedos los engarran y es malo, ¿no?
Pero, por ejemplo, sí que pueden empezar a usar una tipo Saguaro, que son las que tú usas muy a menudo, Sí. o esta Merrell, que es muy minimalista. Al final es como ir descalzo, pero ya tienen un poquito de suela, ¿vale? Entonces podemos combinar el ir descalzo un rato con ir con este calzado un poco mucho más minimalista, ¿vale? Eso en casa. Pero en la calle, yo siempre aconsejo que si, por ejemplo, han llevado un tacón alto o un drop de 10 o de 12, como mostramos en este zapato, que bajen a la mitad, que no bajen al cero drop, porque entonces si tenemos acortamiento de la musculatura posterior provocado por esta altura de tacón o este drop, pasar a un cero drop les va a dañar, ¿vale? Eso por una parte, el empezar a reducir el drop, el empezar a reducir el grosor de la suela, el empezar a usar zapatos con las puntas más anchas, que esto es lo que debería de fabricarse siempre, con la forma de pie, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? Entonces ya hay calzado que se llama calzado de transición, con un poquito de drop, con menos suela, que todavía tenemos un poquito de amortiguación en ese zapato, y ya con la forma de toe box como toca, ¿vale? Entonces eso yo lo utilizaría para la calle. Y luego, evidentemente, trabajo activo. Es muy importante que se realicen ejercicios de estiramiento, sobre todo de la parte posterior de la pierna, porque hay acortamiento normalmente, y luego fortalecimiento, ¿vale? Entonces, por eso es importante que se acuda a un especialista para que valore a la persona y a partir de lo que nosotros valoremos en consulta ya les mandamos un protocolo un poco más personalizado. Claro. Porque al final es que no todo el mundo puede hacer lo mismo. Entonces, lo que yo a ti te aconsejo, a lo mejor a otra persona no hace falta, ¿vale? Porque hay personas que están más acortadas, con más patologías, y a lo mejor esa persona no puede llegar al 100% minimalismo y necesita quedarse con un drop. Esas cosas hay que valorarlas. Entonces, pero bueno, las pautas más generales sería empezar a caminar un rato descalzo por casa, combinándolo con un calzado un poquito más plano, ¿vale? Siempre atado por detrás, es importante. Y luego en la calle combinar su calzado convencional con algo más minimalista. Y a partir de ahí, con ejercicio activo, empezar a trabajar este pie. Y sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Como Es muy importante. Al final, yo siempre digo que por lo menos necesitamos un año de progresión. No es cuestión de en un mes Claro. ya directamente. Habrán personas que se adapten antes, bueno, pues genial, pero otras personas van a necesitar mucho más tiempo. Tener en cuenta que llevamos muchos años con ese calzado convencional y pasar en un mes a un calzado minimalista, vas a tener lesión fijo, si lo haces bien. Es como, bueno, algo tan básico que a lo mejor se entiende mejor es, voy al gimnasio, empiezo a ir al gimnasio y el primer día quiero levantar con los brazos 20 Bueno, kilos. Imagínate. Pues si ya con 5 kilos a lo mejor al día siguiente no puedes ni coger el vaso de agua, Correcto. imagínate con 20, Lo te vas a mismo, sanar. Lo mismo, al final la musculatura de la planta del pie es una musculatura muy potente. Los músculos intrínsecos son muy potentes y necesitamos trabajarlos. Ten en cuenta que al final son los músculos que van a soportar todo nuestro peso. Son los que se van a adaptar al terreno, son los que van a realizar la función de amortiguación y son los que van a realizar esa palanca rígida que necesita el pie para poder despegar en condiciones. Si ese pie no está fuerte, sí o sí, al final nos vamos a lesionar. Entonces, si partimos de que venimos de utilizar órtesis plantares con un zapato estrecho, convencional, y vamos a pasar a no usar nada, no, el cuerpo va a decir, aquí algo sucede, pues venga, voy a reaccionar de manera errónea, entonces Claro. te lesionas. Y Patri, ¿por qué? Yo creo que lo has dicho un poco en todas estas reflexiones que nos estás dando, pero ¿por qué el pie? Es decir, ¿qué importancia tiene para ti respecto al resto del cuerpo Vale. esa estructura que muchas veces, pues la gran mayoría de gente, como decimos, está olvidada? Pues el pie es que es la base. Entonces, si lo queremos comparar con un edificio, si lo que son los bajos del edificio no están fuertes, ese edificio se va a desviar o se va a caer. Al final el pie es lo que soporta todo nuestro peso. Si los músculos de la planta del pie están débiles, se va a colapsar la articulación, va a caer ese pie, vamos a pronar más de la cuenta y vamos a compensar con el resto de estructuras que están arriba, ¿vale? Entonces, al igual que es tan importante la base o el core de nuestro cuerpo, que es el abdomen, porque está en el centro de nuestro cuerpo, es tan importante el core de nuestro pie, el centro del pie, ¿vale? Entonces,
el pie es básico y no le damos ninguna importancia. Al final nos calzamos como queremos, de la peor manera que podemos y no nos centramos en que el calzado es un 80% de la salud de nuestros pies. Por no decirte todo. Sí, por no decir todo, Por porque hay que hacer más todo. cosas, pero Pero bueno, ya te digo, el pie, si no fuera por nuestros pies, ni caminaríamos, ni saltaríamos, ni mantendríamos el equilibrio, no tendríamos esa propiocepción. Al final, considero que debemos de prestar mucha atención a esa base y, por supuesto, el resto de estructuras, que no es solo ver el pie. Yo cuando veo a una persona en consulta, valoro también estructuras como el core, estructuras como el glúteo, que es el principal estabilizador de la cadera. Valoro estructuras como la espalda. Al final, si el pie está mal, vamos a compensar arriba. Importante también que nos fijemos en esa vista, en esa mordida de la boca, en ese oído. Todo influye para mantener la estabilidad, para que nuestro cuerpo esté al unísono. O sea, no hay que centrarse solo en el pie, Claro. hay que centrarse en el cuerpo es un todo, pero el pie es una parte muy importante para poder tener salud y poder correr y poder saltar y poder trabajar de pie en condiciones y caminar y no lesionarnos. claro, eso es algo que todos los que de momento habéis pasado por el podcast siempre llegan a esa conclusión, ¿no? De que, bueno, está muy bien de que le estemos dando esta importancia al pie por encontrar un contexto, algo de manera específica, pero que realmente el cuerpo, si no está totalmente conectado, no va a funcionar, ya sea por parte del pie, por parte de la espalda. Correcto. Sí. Muchas veces, de hecho, nos damos cuenta que un fallo en el glúteo nos puede estar repercutiendo en el pie. Ajá. Hay que averiguar dónde está el huevo o la gallina. Por eso hay que valorar el cuerpo como un todo y no solo centrarnos en el pie. La verdad es que en consulta de podología muchas veces muchos compañeros únicamente se centran en el pie. No podemos solo centrarnos en el pie, hay que ver arriba cómo está funcionando todo, porque a veces la causa viene de arriba y la consecuencia le está repercutiendo al pie. Entonces hay que valorarlo todo muy bien y darle esa importancia al cuerpo como un todo. Sí. Genial. Y hablando de la pisada, mucha gente, bueno, imagino que habrás visto a miles de personas, ¿no? Que vienen aquí a consulta contigo y yo he escuchado, de hecho, mucha gente cercana que me dice, no, es que yo piso mal. Entonces, piso mal, piso bien, ¿qué es para ti una buena pisada y qué es para ti una mala pisada? Vale. Bueno, pues sabemos que tenemos un pie en donde tenemos 26 huesos, con 33 articulaciones. Fijaros en esta estructurita tan pequeña, la de cositas que tenemos y que deben de funcionar al unísono todas. Pero es que aquí abajo tenemos un grupo de músculos que también son un montón. Ya solo los intrínsecos son una pasada. Tienen que estar muy fuertes y muy activos para poder realizar todas las funciones como tocan a nivel de la marcha. Y luego tenemos los músculos extrínsecos, que son los que se originan en la pierna, se van a insertar luego en el pie. Entonces, bueno, ¿piso bien, piso mal? Bueno, pues todo depende de cómo lleguemos a compensar. Al final, el pie tiene que realizar la función de manera natural, sin compensar. Cuando tenemos un fallo empezamos a compensar. ¿Qué sucede? Pues que en el momento en que empezamos a pronar más de la cuenta, hemos de valorar por qué está sucediendo esa pronación. La pronación es importantísima en la marcha, porque nos tenemos que adaptar al terreno. Y si no hay amortiguación con esa pronación, luego vamos a empezar a compensar con el resto de estructuras. El pie se va a comportar como mucho más rígido, entonces van a tener más patologías y más lesiones. Entonces, bueno, ¿piso bien, piso mal? Pues es que como hay que valorar el resto del cuerpo, pues tendríamos que valorar cómo está compensando con el resto del cuerpo. Yo muchas veces veo pies planos que están muy bien adaptados y no les pongo plantillas. Al final es ver cómo está compensando ese cuerpo. Y si lo está compensando de una manera natural, sin ninguna patología, bueno, pues dejémoslo que siga su curso. No empecemos a controlar esas pronaciones acentuadas si no son necesarias, ¿vale? Entonces, por eso te digo que bien o mal, dependiendo, que hay que valorar. Hay que ver más la película, como Sí, porque al final hay muchos niños, por ejemplo, que tienen hiperlaxitud ligamentosa, que eso es la elasticidad exagerada a nivel de los tendones, y no a todos se les tiene por qué poner una ortesis plantar.
Entonces, bueno, hay que valorar el peso de ese nene, la actividad física que haga. Es que hay que valorar muchas cosas, no es tan sencillo el marcar unas pautas, decir, bueno, pues este pie está muy pronado, pues pisas mal, pues este pie es muy cabo, pues pisas mal. Bueno, pues a lo mejor si está muy pronado y no tiene patologías, vamos a dejarlo tal cual, no vamos a cambiar estructuras. Es cuestión de que esa persona no tenga patologías. Y como decías al principio que estás muy relacionada con el mundo del deporte, me viene a la mente, hablamos de pronación, ¿no? Que es cuando ese movimiento de caída del arco, supinación, todo lo contrario. Y creo que cada vez se escucha menos, pero no sé si recuerdas, que seguro que sí, que en su día se hablaba de zapatillas por si eres pronador o eres supinador. Correcto. Es decir, ¿hasta qué punto somos pronadores o supinadores o necesitamos ambas cosas? Vale, pues es lo que te comentaba antes, todo dependiendo de las compensaciones que realice el cuerpo. Entonces, cuando estamos pronando más de la cuenta, sí que es cierto que puede haber una rotación interna también de rodilla y una inactivación del glúteo, sobre todo el glúteo medio. ¿Vale? Entonces, esas estructuras hay que controlarlas. Si esas estructuras trabajan bien, pues al final el pie no va a necesitar una ortesis plantar o un control de pronación en la zapatilla. ¿Vale? Entonces, hay que valorar también mucho las zapatillas del corredor. Cuando nos vienen a consulta, vemos sobre todo el desgaste que tienen a nivel de la horma. Sí que es cierto que si vemos que la horma está muy destazada hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de que esa persona está pronando más de la cuenta. Sobre todo va a pasar en gente que pesa mucho, ¿vale? Si las va a deformar, pues luego en la carrera va a realizar un movimiento que no es el adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí os muestro una zapatilla con control de pronación, una zapatilla de trail. Y aquí vemos, en esta zona de aquí, normalmente son materiales diferentes. Suelen ser materiales diferentes al resto. Y es con una densidad mucho más alta en la zona interna. Entonces, esto va a hacer que no se hunda Frenar. y frenar sobre todo ese exceso de pronación. Pero es lo que te digo, al final la pronación es necesaria para adaptarnos al terreno y poder despegar, porque muchas veces cuando frenamos esa pronación, el despegue es ineficaz y empezamos a compensar con el resto del cuerpo de una manera que no toca. Entonces, bueno, pronación, supinación, pie neutro, depende. Hay que ver esa carrera, cómo la está realizando esa marcha y ver cómo compensa con el resto del cuerpo. Entonces, ver si podemos realizar una ortesis para frenar esa pronación que tiene en exceso, porque las órtesis sí que las realizamos a medida. En cambio, las zapatillas con control de pronación son estándar. Claro. Cuidado con eso, porque si tenemos un pie que prona más que otro y aquí hay un control estándar, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Yo aconsejaría una zapatilla neutra y luego realizar una artesis con ese control de pronación específico para cada pie, Para cada persona. para cada persona. Claro, pero que al final me refiero el tema de pronación, supinación, que no hay extremos, ¿no? Que el pie tiene Exacto. que funcionar, igual que tiene que flexionar, tiene que extender, tiene que funcionar en todos los movimientos. Exacto, tienes que tener movilidad. Yo cuando veo a una persona con un pie cabo, aquí os muestro un pie cabo. Pies cabos son pies muy rígidos. Van a presentar mucho puente a nivel del arco interno y las estructuras van a estar como muy compactas. Entonces no van a tener tanta movilidad como por ejemplo un pie plano. En el pie plano tenemos mucha más movilidad, exceso de movilidad diría yo. Pero en un pie cabo no hay casi movilidad. Entonces al igual de peligroso es que haya exceso de movilidad como nula movilidad. ¿Vale? Entonces, normalmente los pies cabos suelen supinar mucho. Cuando hay un exceso de supinación, tendemos a tener esguinces, ¿vale? Entonces, hay que trabajar mucho la zona de los peroneos, ¿vale? Porque al final cuando hay mucha supinación es que el tobillo se va mucho hacia el lateral y al final el peroneo está tirando tanto que no se contrae, ¿vale? Está más hipotónico. Si fortalecemos ese tendón, ese ligamento, vamos a frenar ese movimiento en supinación. Pero es que hay muchas veces que está tan rígida la articulación que por mucho que fortalezcamos va a ser complicadísimo frenar eso. Y ahí sí que vamos a precisar de realizar una órtesis plantar, ¿vale? Entonces luego hay zapatillas con ese control de supinación en la zona externa que nos van a hacer que al tener esta densidad un poco más alta no deformemos la zapatilla hacia ese lateral. ¿Vale? Pues si tenemos una amortiguación exagerada en este punto o con un foam que es muy deprimible, evidentemente con esa caída y esa inercia, ese foam se va a deformar antes de tiempo. Entonces es conveniente que en ese tipo de personas utilicemos una zapatilla con control de supinación, que ahí nos va a frenar ese exceso de caída en la zapatilla.
Que de hecho, ahora que hablas del foam y demás, cada vez se ven más de moda las zapatillas de running que parece, bueno, y una vez me Bien. puse una de ellas y es como si estuvieras en una nube Sí, de la inestabilidad que tienes hacia supinación, hacia pronación, no estás. es tremendo. O sea, al final las personas que me vienen aquí a consulta y me dicen, ay, es que voy súper cómodo porque son muy blanditas, voy como en una nube, lo que tú dices. Pero al final no nos da esa estabilidad que necesitamos para la marcha. Porque al final el pie se tiene que comportar como una palanca rígida, sobre todo en el despegue. Y en el impacto sí que es cierto que dependiendo del gesto deportivo que hagamos, necesitamos más amortiguación o menos amortiguación. Pero esas suelas con exceso de amortiguación, ojo con eso, porque eso es peligroso. Eso es peligroso. Las personas que usan ese tipo de zapatillas, al principio van a notar que van como en una nube, pero es que se deforman fácilmente. Y eso va a hacer que tengan más caída en una zona que en otra, ¿vale? Entonces al final la zapatilla se va a deformar antes de tiempo. Una persona que pese 100 kilos, en 3 meses la zapatilla la deforma. Tiene que cambiar. ¿Vale? Y esa deformidad hace que el pie ya no actúe de una manera correcta en la marcha, en la carrera, en deporte específico que esté practicando, y hay que ir con cuidado. Yo prefiero que sean un poquito más duras las suelas y no tan gordas, con no tanto perfil. Cuando tenemos tanto perfil, ese impacto que hacemos al final hace que, boom, del mismo golpe se vaya deprimiendo y se vaya deformando. Claro. ¿Vale? Entonces para mí, yo no las aconsejo ese tipo de zapatillas. Total. Vale, Patri, continuando así sobre el tema del calzado, ¿cuál dirías tú o qué características tiene y cuáles son más importantes? Hemos hablado sobre todo de la punta ancha, ¿no? De ese espacio y libertad para los dedos, pero ¿qué características para ti debe tener el zapato perfecto, vamos a decir, ese zapato más respetuoso, y qué características no tenemos que dejar nunca de lado? Vale. Para mí las 2 características más importantes y que siempre aconsejo cuando estoy haciendo algún vídeo en redes es tanto la puntera amplia, evidentemente, el toe box que sea amplio y que nos quepan todos nuestros deditos para que funcionen en condiciones, pero esa puntera tiene que ser más tirando a cuadrada, no puede ser redonda. Porque muchas veces la gente se piensa que, vale, sí, es más ancha que un zapato convencional, pero el dedo gordo ha de ir en la dirección recta. Aquí, en la zona distal, no puede terminar en redondo, ¿vale? Porque si no, ese dedo no se va a activar bien en la fase de despegue. Sí que es cierto que en la zona de segundo, tercero, cuarto y quinto sí que puede ir en disminución, no hace falta que sea cuadrada del todo, porque el dedo chiquitín es más pequeño, entonces aquí sí que puede ir en disminución. Pero a nivel del dedo gordo es muy importante que la zona sea recta. Eso en cuanto a la puntera. Y luego el sistema de regulación para mí es súper importante, porque, por ejemplo, os voy a mostrar un zapato minimalista, esta manoletina. Aquí no tenemos ningún sistema de regulación, con lo cual tú metes el pie y dependiendo del pie que tengas, te va a bailar más o te va a bailar menos. Y yo siempre digo que es más inestable un pie mal abrochado que descalzo. ¿Vale? Entonces, si metemos aquí el pie, tenemos un pie fino y no tenemos ningún sistema de regulación que esto nos sujete, los dedos nos van a hacer ese gesto, el gesto de la garra, Claro. para evitar moverse de manera tan acentuada, ¿vale? Entonces yo, en una manoletina, pues usaría esto, por ejemplo, para que el pie esté un poquito más sujeto. Así que el sistema de regulación, tanto en niños como en personas adultas, es súper importante. Esas 2 características para mí son básicas. El resto, podemos decir que el drop va a depender de si lo puedes pasar a 100% cero drop o debes de usar un poquito de drop. Eso va a depender de la persona o de la patología que tenga. Y el grosor de la suela también va a depender del peso que tenga esa persona, de la actividad física que haga. Eso a mí tampoco es una cosa que sea demasiado importante. La puntera también es muy importante que sea flexible, porque si usamos una zapatilla en donde no se va a poder flexar a nivel de los metas, no vamos a poder activar esos músculos intrínsecos y al final el pie va a actuar como si camináramos como Frankenstein, ¿no? ¿Vale? Entonces esas características para mí son impepinables. Vale. Y hemos hablado también que, claro, esto estamos hablando para un contexto más general, vamos a decir, gente de a pie, que buscamos salud, respetar nuestros pies, pero sí que hay contextos, por mencionar, por ejemplo, el contexto deportivo del fútbol, que hemos hablado en algún momento,
Que aquí hay que tener, por ejemplo, a nivel de los dedos, sí que alguna cosa en cuenta que es un poquito diferente, Sí, por comentar. sí. De hecho, muchas mamás me preguntan, Patri, ¿algún calzado respetuoso para practicar fútbol o fútbol sala? Bueno, mi hijo practica fútbol sala y no, es imposible. Es imposible y por lógica, al final el gesto deportivo del fútbol requiere que a la hora de realizar el chut, no es lo mismo realizar el chut con los dedos más abiertos que con los dedos más compactados. Tendrá mucha más eficacia y más inercia el que esos dedos estén más compactados que abiertos. Eso es así, vamos. Entonces las punteras sí o sí tienen que ser un poco más estrechas. Entonces no podemos usar una puntera completamente amplia y cuadrada en el fútbol por este motivo. Luego, por ejemplo, hay zapatos o zapatillas en este caso, por ejemplo, en la carrera. Bueno, pues en la carrera mm, pasamos, por ejemplo, de usar esto a usar esto. ¿Por qué no? Ahí sí que podemos usar un calzado un poquito más amplio. Pero en el tema del fútbol es algo complicado que siempre los papás no fabrican zapatos respetuosos para el fútbol. Los dedos de los nenes están completamente comprimidos. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que los nenes utilizan ese tipo de calzado para todo el día. Ya, claro. Entonces, este tipo de calzado se debe usar única y exclusivamente para entrar a la pista, entrenar, jugar y quitárselo. Es que no lo deben de usar para ir al cole ni para ir por ahí en su día a día. Y yo veo muchos nenes que Sí, muy. entonces luego tenemos los problemas de los deditos montaditos, dedos en garra, juanetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dependiendo de ese gesto deportivo, pues sí que es cierto que necesitaremos punteras un poco más estrechas, controles de estabilidad como es en el caso del básquet, que hay mucho movimiento de lateralidad. Ahí vamos a precisar estabilizadores a nivel lateral, ¿vale? Por esos movimientos que hacen de pronosupinación y evitar esos esguinces. El tema de la caña en el básquet, antes era muy normal utilizar una caña alta para evitar hacerse esos esguinces, pero yo digo una cosa, al final es como ponerse una faja abdominal cuando realizas un ejercicio físico. Si tú proteges tanto, al final esos músculos no se activan y no se fortalecen y no actúan de una manera natural. Entonces, yo aconsejo que sea una caña un poquito más bajita. Si tienen problema a nivel de estabilidad, que trabajen esa musculatura, no hay más. Es que tan sencillo como coges un entrenador personal, que te valoren y entonces que te digan, tú necesitas este tipo de ejercicios, vamos a trabajarlo. Ese pie estará fuerte, no lo precisar ni de enrollarte el pie en cada partido, ni de ponerte tus tobilleras, tus vendajes, tus plantillas. Bueno, pues si podemos evitar todo eso, pues mucho mejor. Claro, de ahí recordar la importancia de lo que llevamos diciendo todo el rato, el acudir a profesionales y que te den un tratamiento personalizado, ¿no? Porque al final todas esas cosas son parches. Correcto. Es decir, a mí me pasa, por ejemplo, en el mundo de la carrera por montaña, que no tanto a lo mejor como el básquet, pero sí que tu pie está adaptando constantemente al terreno irregular. Entonces, si tú pones una protección, vale, pues parece que está protegido, pero cuando a la mínima que te salgas de esa protección, a la mínima te vas a romper un esguince. Correcto. Al final es como engañar al cerebro. Claro. Yo considero que es un placebo. Es un placebo. Tú estar engañando a tu cerebro, le estás diciendo a tu cerebro, venga, vamos a ponernos esta tobillera o este vendaje y de esa manera el pie estará sujeto y no voy a hacer esguince. Te lo vas a hacer igualmente. Claro. Porque al final el cerebro no va a captar esa información, con lo cual no va a tener ese control motor. Y el esguince te lo haces sí o sí. Ujú. Entonces, bueno, pues yo considero que es muy importante el trabajar esa musculatura, que al final son ejercicios que tampoco son tan complicados. Siempre y cuando te marquen unas pautas y una base, lo trabajas en casa o bien con tu entrenador personal en el gimnasio y eso te va a dar salud, te va a dar salud. Y aunque mucha gente piense que esto pues esté más aplicado a lo que decíamos, a deportes de montaña, deportes específicos como pueda ser el fútbol, pero también esto mismo que estamos hablando está muy relacionado con, por ejemplo, cuando viene la época de verano, nos descalzamos más, empezamos a ir más descalzos o incluso utilizamos calzado mucho más ligero y con menor soporte. Mm. También hay que tener cosas en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, al final, la típica patología en septiembre en consulta son las fascitis plantares. Ujú. Sí o sí, recibimos gente con problemas en la planta del pie. ¿Qué ha sucedido? Pues que han pasado estas personas de usar durante todo el invierno
un calzado con mucha suela, con más drop, con elementos estabilizadores, a pasar a un calzado totalmente liviano, plano completamente, porque muchas de las sandalias apenas tienen suela, las fabrican ya de esta manera. Y algunas de ellas no tienen ni refuerzo detrás, o sea, ni agarre detrás a nivel del tobillo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente no está acostumbrada a usar este tipo de calzado. Y se van a hacer daño porque esa musculatura no está preparada para ir tan plano. ¿Vale? Entonces, pues al igual que se recomienda hacer una transición para pasar a un calzado minimalista en nuestro día a día, yo también aconsejo que a partir de mayo, por ejemplo, 2 meses antes. si vamos a usar un calzado de verano, que empecemos a caminar descalzos un poquito por casa, que empecemos a usar zapatos un poquito más planos, para luego poder usar en verano este tipo de calzado y no hacernos daño. Claro. Entonces es igual, al final es lo mismo, esta gente se lesiona igualmente y luego vuelven a pasar al calzado con drop, con más amortiguación, con más suela. Entonces ese cambio ahí tan drástico al cuerpo lo llevamos loco. Luego hay que ir poco a poco y con cabeza. Sí, es un toma-dame que al final no llegamos a ninguna solución eficaz porque constantemente pues, se están tratando patologías, lesiones en los pies. Sí. Bueno, pues cerrando un poquito ya el tema del calzado, y creo que hemos dado bastantes cosas de manera muy amplia y muy eficiente. Ahora, de manera más específica, lo que te comentaba al principio, me gustaría que hablásemos de esas ortesis plantares, de esas plantillas. Y para empezar, desde tu punto de vista, cómo tú las trabajas y demás, ¿qué son? Es decir, si tenemos que dar una definición de qué es una ortesis plantar de manera general y para qué sirven. Vale. Pues la definición de una manera muy natural y para que llegue a todos, al final la ortesis plantar lo que está haciendo es frenar ese exceso de movimiento en caso de que lo haya y sea patológico, o bien darle ese sostén a ese puente que no tenemos, o cuando tenemos un pie muy arqueado es intentar darle ese sostén para que esa musculatura esté un poquito más relajada. Al final es como una ayuda, una férula que le estamos aportando a nuestra base de apoyo para que esa base de apoyo sea un poquito más eficaz a la hora de la marcha. ¿Qué sucede? Que hay que valorar muy bien cuándo se tiene que poner esta ortesis plantar porque no todo el mundo la necesita. Hemos de valorar si eso nos va a traer mucho más beneficio o no va a ser así. Si nos va a traer más beneficio, bueno, pues vamos a valorar si podemos combinarlo con ejercicios también a nivel de la musculatura. Porque al final el poner una ortesis plantar va a hacer que esa musculatura no se active, no trabaje por sí sola. Entonces es como dejar al pie pues, más inútil, ¿no? más débil. Es cuestión de que valoremos esas patologías, es cuestión de que sepamos si va a ser de manera puntual porque haya una lesión y necesitamos sí o sí que esa lesión se recupere pronto y poder retirar luego esa ortesis. Es cuestión de saber si va a ser para siempre, es que todo depende de la patología que tenga esa persona, no es lo mismo venir una persona con síndrome de Down con un pie completamente aplanado que le duele mucho la fascia plantar en donde no vamos a poder acudir a esta persona o insistir en que haga ejercicios específicos del pie que una persona que sí que va a poder realizar ejercicios y a la larga le vamos a poder retirar esa ortesis. Entonces habrán personas que las necesiten para siempre, otras personas que las podremos retirar. Ajá. Hay que valorar ese tipo de cosas. ¿Cómo realizamos las ortesis? Bueno, pues yo cada vez hago ortesis mucho más flexibles. Las ortesis que se fabricaban antiguamente y continúan fabricándose, no digo que no, son ortesis muy rígidas. Al final yo considero que esa rigidez no es necesaria para nuestro pie, porque al final dejamos de que se anula esa musculatura, no se activa. Entonces, bueno, los materiales que yo utilizo son materiales bastante flexibles, que le aportan esa rigidez en la zona que nosotros queremos y le aportan esa flexibilidad en la zona que queremos, ¿vale? Entonces son ortesis de resina, ¿vale? Las más rígidas son las de polipropileno, pues así que son muy rígidas, y yo utilizo las de resina. Las adapto con una técnica que tengo de adaptación directa. Entonces yo lo que hago es controlar ese pie, realizo el molde adecuado en carga o en descarga, dependiendo de lo que quiera conseguir, y a partir de ahí adapto la plantilla directamente al pie. Entonces, bueno, pues vamos valorando. Le voy mandando ejercicios para casa, le voy realizando revisiones en la consulta, y puede ser que llegue el momento en que retiremos esas plantillas de manera progresiva, al igualmente que hemos adaptado ese pie de manera progresiva para llevar una ortesis, luego podemos resetear y volver al origen.
Entonces, bueno, pues todo eso se valora en consultas, que depende de cada persona. Claro, depende de cada caso. Depende de cada caso. Y conectándolo con lo que hablábamos al principio, con el tema del barefoot, para ti, ¿las plantillas y el barefoot son amigos, son enemigos? ¿Qué tipo de relación crees que hay ahí? Claro que son amigos. Mucha gente se piensa que no podemos usar un calzado respetuoso con una órtesis plantar. Bueno, pues yo os digo una cosa. Imaginaros una plantilla, os muestro, ¿vale? En la pantalla. Imaginaros una plantilla en este tipo de calzado. Si lo que queremos es que esa plantilla mejore la marcha y luego aplicamos este tipo de calzado convencional con punta estrecha, no va a realizar esa marcha de una manera adecuada. Entonces, ¿por qué no podemos usar esa órtesis plantar con este tipo de calzado? ¿Cuál va a ser el problema? Pues todo va a depender de si necesita un poquito más de contrafuerte o no. Ese es el problema que pone todo el mundo. Pero ¿qué va a pasar? Como nosotros somos unas máquinas en los talleres, pues le vamos a dar más consistencia a la plantilla. Ya está. Y al final, el tema del contrafuerte no va a ser tan importante. Entonces, lo que prima aquí es que el pie tenga cabida, por supuesto, y que tenga esa flexibilidad a nivel de los metas, que pueda actuar esa órtesis plantar a nivel del puente o de las estructuras que queramos actuar. Y luego, si el contrafuerte lo necesitamos un poquito más rígido para que esa plantilla no se mueva tanto, pues le damos esa consistencia a la plantilla. O sea, claro que son compatibles, por supuesto que sí. Son amigos. Son amigos, sí, ya lo creo. Mira, pues aprovechar, ahora que estamos aquí empezando con el tema de las plantillas, como te he comentado, tenemos una comunidad dentro del podcast, una comunidad de WhatsApp que es totalmente gratis a acceder, la gente nos pregunta, decimos qué invitados vamos a tener esta semana, y justo una persona nos dijo que le interesaba mucho saber, ya que sabiendo que como compartes por redes y como nos estás comentando, que además de ser podóloga, de realizar ese tratamiento de órtesis plantares, también utilizas el barefoot, Bueno. un poco en qué momento, algo más personal, te diste cuenta de que debías incorporar este aspecto barefoot también a tus clientes. Es decir, no dejarlo separado como mucha gente piensa, sino que llegar a esta conclusión que nos has dicho. Pues por lo mismo que te acabo de explicar, al final yo empecé a ser usuaria de este calzado por una patología interna mía. Yo me di cuenta de que mi dedo gordo se estaba desviando y dije, esto hay que cambiarlo sí o sí. Soy podóloga, vale, pues vamos a meter caña, vamos a ver en qué podemos mejorar. ¿Y por qué no hacerlo con mis pacientes? Yo al final me daba cuenta de que muchos de los pacientes que acudían tenían patologías en el dedo gordo. Yo valoraba el calzado que me traían porque yo siempre les digo, traedme todo lo que gastéis en casa, pero yo necesito saber qué es lo que usáis. Y no el calzado nuevo, sino el calzado desgastado. Claro, yo sacaba la plantilla, veía desgaste a nivel de dedo gordo, mucho impacto en esa zona. Pues algo pasaba, ¿no? Al final, si utilizamos zapatos de punta estrecha, el dedo se va a desviar y entonces va a impactar de una manera errónea sin realizar el despegue como toca. Y va a empezar a rotar. Y ese rolling on que se llama, ese giro que tenemos a nivel del dedo, va a hacer que a nivel de la plantilla interna se haga como un agujero. Claro, yo veía eso en muchos zapatos, en muchas plantillas internas y decía, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues ya sabemos que era por ese zapato convencional con puntas estrechas. Empecé a indagar acerca de marcas de calzado respetuoso y empecé a recomendar este tipo de calzado a mis pacientes, pero siempre y cuando tuvieran una progresión adecuada, pudieran usar sus órtesis en caso de que las tuvieran que usar, pero al final lo que más primaba era esto. Entonces, si para mí me había servido, pues que menos que para mis pacientes también. Al final, no a todos los que entran por consulta les pongo una plantilla. Claro. Muchas veces es primero cambiar calzado, vamos a realizar ejercicios y luego ya valoramos si necesitas una plantilla. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé a cambiar ese chip. Y por curiosidad, ¿en la carrera de podología se habla de esta amistad con el barefoot o se ve desde otro punto de vista? Pues fíjate tú que es algo muy curioso. Cuando yo estudié podología, claro, el calzado que se aconsejaba era zapato con drop, Claro. con tacón para los niños, con esos estabilizadores laterales, con las punteras completamente rígidas. Cuanto más duro, mejor. A la hora de la marcha, ponle este calzado que verás cómo caminan los niños súper bien y no se caen. Pero el problema aquí, ¿cuál es? ¿Que se caigan? No, el problema aquí es que el pie se debe de formar de una manera natural sin ningún tipo de estabilizador externo. Entonces, ese chip todavía no está cambiado. No sé ahora las clases cómo estarán.
con la gente que está estudiando ahora, pero cuando yo estudié, te puedo decir que era un tema tabú. Era un tema tabú. No se podía. Y de hecho, yo considero que a nivel de podología hay mucha gente detractora todavía de este tema. Y me da mucha rabia, porque al final, yo siempre lo digo, ni lo blanco es blanco, ni lo negro es negro. Tenemos grises. Y en el mundo de la podología, ni todo son plantillas, ni todo es minimalismo. Podemos combinarlas o podemos valorar a ver qué necesita cada paciente. Y no todos los pacientes que entren por la puerta se les tiene que hacer una plantilla. Y eso es así. Eso es así. Entonces, ya te digo que yo tampoco considero que formo parte de una secta del minimalismo. No, yo lo uso, mis hijos lo usan y a mí me ha ido muy bien. Y considero que a la mayoría de mis pacientes les va genial usar este tipo de calzado. No todo el mundo se lo puede aconsejar, porque evidentemente no todos pueden, pero considero que ese tipo de calzado da mucha más salud que cualquier calzado convencional con punta estrecha. No hay más, o sea, al final es eso. Entonces, en la carrera hoy en día no sé cómo estará el tema, pero todavía hay muchos detractores. Una pena, es una pena. Lo que decíamos, como es tan fácil decir tanto A como B, pues mucha gente lo dice sin ningún razonamiento y al final ese mensaje se llega de manera más amplia o menos, pero ahí está. Correcto. Y sobre todo lo que dices, el tema de la podología, pero yo creo que en el mundo de la salud en general está esa escala de grises, ¿no? Correcto. Vamos a un blanco, vamos a un negro, algo Pero si es que no hay más, al final se tiene que valorar a la persona y una vez, pues eso, valoras a la persona y le haces el estudio, ya decides qué es lo que necesita esa persona. ¿Qué sucede muchas veces? Que dependiendo de la persona que te entre por consulta, si tienes ojo avizor o tienes inteligencia emocional, te vas a dar cuenta de lo que le vas a poder aconsejar a esa persona. No todo el mundo quiere que le aconsejes un zapato ancho de punta ancha como un payaso. Esto no cala a todo el mundo, porque consideran que es feo. Entonces, eso te van a tener que dar cuenta en la consulta. A base de ver a gente, pues vas a saber, pues venga, esta persona me está diciendo que necesita una plantilla. Voy a intentar hablar con ella, tener ese feedback, a ver si le puedo cambiar el chip. Hay gente muy cerrada y hay gente más abierta. Pues dependiendo de la persona que tengas delante, tú vas a poder aconsejar de una manera o de otra. Y eso tienes que tú tenerlo en cuenta. Es muy importante. más allá. Es muy importante. Y de las plantillas, claro, en tu caso, lo que nos has comentado son 100% personalizadas, ¿no? Ya Sí. si lo quieres hacer en descarga, en carga, depende de la patología o lo que quieras tratar. Y por lo tanto, teniendo esto en cuenta, ¿qué piensas de esas plantillas genéricas, ¿no? Que yo personalmente las veía muchas veces por farmacias, por el supermercado y pensaba que nadie las cogía, ¿no? Que estaban ahí un poco abandonadas y justo hace una semana vi a una chica que, pum, se llevó una plantilla por lo típico que si están un poquito más acolchada en el talón, en los metatarsos. ¿Qué piensas de ese tipo de plantillas y qué concepción crees que tiene la Pues gente suelta? como todo lo que se fabrica de manera estándar, al final es importante que la gente sepa qué es lo que está comprando. Si tú tienes una patología y estás teniendo un fallo en el pie derecho y en el izquierdo no lo tienes, vas a necesitar mucho más control en el pie derecho que en el pie izquierdo. Si tú compras una plantilla que es estándar, sí, que a lo mejor tienen algo de control, pero ese control es estándar, no vamos a corregir esa patología. Por eso es importante. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Tú usas gafas y seguro que has ido al oftalmólogo y el oftalmólogo te ha valorado los dos ojos. Y a lo mejor necesitas un poquito más de corrección en el derecho que en el izquierdo. Si tú te vas a la farmacia y compras unas gafas estándar con una corrección estándar, no vas a corregir al 100% ese fallo en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. Y en la plantilla pasa exactamente lo mismo. Entonces, es importante valorar eso. No es lo mismo usar dos plantillas iguales en los dos pies, tenemos dos pies iguales y podemos tener una patología en uno y otra patología en otro, o en el otro no tener nada. Claro. ¿Vale? Entonces, eso, cuidado con eso, que puede hacer daño. Y el tema del ejercicio, porque, claro, yo sin tener grandes conocimientos, vamos a decir, en el mundo de las plantillas, porque por suerte, por desgracia, nunca he tenido que utilizar unas o nunca me he relacionado con ellas más de manera personal, pero sí que es verdad que creo que ya lo has dicho en algún momento, pero que desde mi punto de vista siempre deberían estar acompañadas con ejercicio. ¿Es así? ¿Hay algún caso en el que el ejercicio, vamos a decir, vamos a negarlo? No, el ejercicio yo lo aconsejo para todo en esta vida. Es importantísimo realizar ejercicio y lo más importante es realizar movilidad. El pie necesita estar móvil. Cuando perdemos esa movilidad empezamos a compensar con el resto del cuerpo. Si ponemos una órtesis plantar,
lo que vamos a provocar también es más fallo en la movilidad. Entonces, yo siempre aconsejo esa combinación. Ajá. Tú durante tu día a día estás trabajando, estás de pie, usas tu órtesis plantar para controlar ese exceso de movilidad, ¿vale? Que te está provocando una patología y una compensación en el resto de estructuras, pero luego vete a casa y realiza ejercicios de movilidad, dale más movilidad a ese tobillo, dale fuerza, realiza ejercicios de fortalecimiento, de potenciación, todo eso es muy importante. Hay que combinar, no es solo utilizar una plantilla y ya está. Lo que pasa es que hablamos de lo mismo. En una persona adulta de 70 años no van a poder llegar a ellos. Entonces, hay que saber qué persona tenemos delante. Si tenemos a esa persona que podemos tener un feedback adecuado, pues hagámoslo. Que no, pues bueno, lleguemos hasta donde lleguemos, pero siempre mejorando su salud. En favor de la persona. Exacto. Ya que hablas de la movilidad, claro, muchas veces la gente piensa el hombro, qué importante es trabajar la movilidad y es solo una articulación. Bueno, puede haber alguna articulación más a nivel de la escápula, a nivel de las costillas, pero en el pie, no sé si le has dicho algo, antes tenemos 33 articulaciones, ¿no? Es que es brutal, o sea, al final Esas articulaciones tienen que moverse todas. eso, pero ya no solo porque se tengan que mover, sino porque necesitamos en la marcha, en la segunda fase de la marcha, necesitamos que sea móvil ese pie para adaptarse al terreno y a esas irregularidades y sobre todo para amortiguar la musculatura intrínseca que la tenemos en la base. Una de sus funciones principales es la amortiguación en la segunda fase de la marcha. Acumular energía en esas zonas, en esa fase, y a partir de ahí soltarla en el despegue. Entonces es muy importante que esas estructuras sean móviles, que no estén rígidas y que estén colapsadas. Pero cuando están colapsadas la musculatura no trabaja de la misma manera. ¿Vale? Entonces sí que es importante darle ese movimiento al pie, es muy importante. Y el para siempre en las plantillas, ya sé que a lo mejor lo que decíamos, tenemos una persona que va a ser muy difícil actuarle más allá y la plantilla le va a dar algo en favor que le va a mejorar su estado de vida. Pero creas que si tú pudieras, tu objetivo sería que en algún caso fueran esas para siempre, o siempre intentarías jugar con ellas para llegar a ese punto de retransicionar y volver a un estado simple. A mí me gusta eso segundo que has dicho. El para siempre para mí no es agradable porque yo siempre actúo con mis pacientes como me gustaría que actuasen conmigo o con mis hijos. Entonces, si podemos, si tenemos un fallo, por ejemplo, en el hombro, como has dicho tú, y podemos evitar a la cirugía realizando ejercicio físico, ejercicio de fortalecimiento, vamos a hacerlo. Pero eso no significa que no tengamos que seguir con el ejercicio. A lo mejor con ejercicios específicos para ese hombro o esos tendones sí que podremos retirarlo, pero realizar ejercicio vamos a realizarlo durante toda la vida. Y en este caso, la ortesis pues va a depender de esa patología que tengamos, de la edad que tengamos, de cómo mejoremos con el paso del tiempo. Por eso es muy importante que vengan y acudan a revisiones. Yo al principio les hago 3 revisiones durante el año para valorar esa adaptación a la ortesis y valorar cómo van modificando esa marcha, pero a partir del año ya viene una vez al año o 2 veces al año, dependiendo de la persona. Bueno, pues dependiendo cómo esté esa persona en ese paso del tiempo, yo muchas veces empiezo a quitar plantillas y vamos viendo cómo va actuando ese cuerpo. Entonces, dependiendo cómo actúa ese cuerpo, si actúa bien, pues retiramos del todo. Que vemos que no, que a lo mejor vuelve a estancarse o vuelve a lesionarse, pues tenemos que volver a la plantilla. Al final es intentar valorar y a partir de ahí, pues pensar qué es lo que podemos hacer con esa persona. Y hay mucha gente, o yo alguna vez me lo he llegado a preguntar, sí que como te decía antes, pues no ha sido algo que haya llegado a un punto de vista necesario, pero sí que me he hecho la pregunta de cómo saber si necesito una plantilla o no. Es decir, piensa en esas personas que a lo mejor están viendo, están escuchando esto, han tenido un ligero dolor o se lesionan mucho o están en cualquier contexto. ¿Qué preguntas tú, si fueras usuaria o tuvieras que llegar a ese punto de despegarte de la parte profesional y ser tú la que debe utilizar las plantillas, qué preguntas crees que se tiene que hacer una persona para decir, valoro ir a un profesional a ver esto, si es para mí o no, o me quedo por Vale. venta? Pues sobre todo yo pensaría en el tema del calzado deportivo, si lo deforman enseguida, porque hay personas que la deportiva se la compran y en 3 meses como que la hunden enseguida. Entonces eso es un dato muy importante que se deben de fijar. Por eso yo siempre os pido que me traigáis todo lo que usáis para valorar ese zapato. Eso sería uno de los puntos.
Y otro de los puntos, pues a lo mejor sería el tener molestias a la hora de correr o a la hora de la marcha, que se te carguen mucho los gemelos o que tengan los isquiotibiales doloridos. Al final es ese tipo de cositas que te dan esa señal de alarma y que pienses que puedes necesitar un estudio biomecánico y a partir de ahí valorar si necesitas una ortosis plantar. A veces entre ellos mismos se dicen, pues mira, tú pisas mal, la rodilla la pisas para adentro, estás pronando mucho. Ellos se ven entre ellos cuando salen a correr y entre ellos mismos, pues van a necesitar unas plantillas. Bueno, o no, a lo mejor hay que cambiar de calzado deportivo. Claro. Hay que valorar muchas cosas. Igual está utilizando un calzado deportivo que no es el adecuado, que no siempre necesitan unas plantillas, ¿vale? Y decías que llevas ya como 18 años aquí ejerciendo. Desde el 2007, desde 2006 O sea, estoy ahí. no me imagino la cantidad de pies, ¿no?, que hayas visto, de patologías, de lesiones. Mucho. Entonces me gustaría preguntarte si, o el versus, esa comparación de qué es para ti un pie fuerte, ¿no? Un pie que te representa fortaleza para ti, tú lo ves que no necesita nada más que ese pie, vale por sí solo, y en qué se diferencia con un pie débil. Vale, bueno, pues un pie fuerte. Yo, por ejemplo, cuando lo tenía débil, sentía que cualquier piedrecita me dolía, pero una barbaridad. Yo no podía caminar por la playa, no podía irme a cualquier spa, las piedrecitas estas que pisas por el spa me dolían un montón, se me iba en esguince cada 2 por 3. Eso es un pie débil, el tener molestias en la planta del pie cada 2 por 3, el que no tengas una marcha eficaz, el que camines de una manera muy rígida, eso es un pie débil. Y un pie fuerte, eso te va a dar la ligereza a nivel de la marcha, a nivel de la carrera, no van a tener que compensar con otras estructuras, no van a sentir ese dolor en la planta del pie, es decir, esas durezas que te salen por pisar mal ya no las vas a tener, porque a mí me pasaba eso también. Como el dedo gordo no se activaba en condiciones, me salía mucha dureza en la zona lateral. Eso me ha desaparecido, o sea, a mí ya no me salen callos, los dedos ya no los tengo en garra, eso es un pie fuerte. El que esa musculatura se active de manera consciente, de manera adecuada y que puedas despegar en condiciones sin tener que compensar con el resto del cuerpo. Es un pie fuerte. Súper. Vale, es importante saber esa diferencia, ¿no?, del pie fuerte, pie débil y como llevamos diciendo todo el rato, pues que si lo necesitas siempre va a ser mejor acudir a un profesional que te dé su opinión, su punto de vista, que siempre las cosas desde fuera se ven desde otra perspectiva de lo que podemos llegar a ver nosotros mismos. De manera, mira, personalmente, Patri, yo ahora estoy también con un reto personal de empezar a utilizar, bueno, el calzado minimalista lo llevo utilizando ya varios años, pero estoy introduciéndome al tema de actividades de más impacto, como puede ser correr. Y de hecho, mucha gente también se anima o de alguna forma ve que le gusta, por ejemplo, salir a correr y se lanza a utilizar calzado minimalista, como por ejemplo marcas como Saguaro, que personalmente gasto, que es la que más está en boca de todos. ¿Qué piensas sobre esta adaptación o qué tenemos que hacer en esos casos? ¿Hasta qué punto lo podemos hacer el tema de correr con zapato minimalista? Vale, bueno, pues yo lo primero es que para carreras de larga distancia usar una zapatilla minimalista con 0 drop. Bueno, lo del drop podíamos evitarlo. Con suela completamente mínima, yo no lo aconsejaría porque habría mucho impacto. Ten en cuenta que nosotros partimos del Homo erectus. El Homo erectus lo que hacía era corría a cortas distancias para sobrevivir. Es decir, él iba en búsqueda de comida. Veía su presa, la divisaba y entonces corría, paraba, corría, paraba. No era una carrera de larga distancia. Él iba descalzo, no utilizaba zapatillas, ni plantillas, ni nada. Entonces partimos de él. Pero es que la musculatura del Homo erectus no era nuestra musculatura. Nosotros partimos de una musculatura débil en donde hemos usado una zapatilla o un zapato convencional durante toda la vida desde bien pequeños y esa musculatura está débil. Si nos ponemos a correr largas distancias con una zapatilla minimalista, con apenas nada de perfil, sin amortiguación, nos podemos lesionar. Ten en cuenta que hay mucha gente que al usar ese calzado convencional previamente ha modificado su técnica de carrera y eso hay que valorarlo también, porque el hecho de haber usado mucho drop o mucho perfil en la suela ha hecho que adaptemos esa biomecánica y que talonemos mucho.
Claro. Entonces, la técnica de carrera con ese exceso de talonamiento en el primer impacto es peligrosa, nos podemos lesionar. Si no modificamos esa técnica de carrera y usamos una zapatilla minimalista con el primer impacto talonando mucho, nos vamos a lesionar fijo, que al final nos podemos hacer una fractura por estrés en ese craneio. Entonces, yo siempre aconsejo que para largas distancias, con una técnica de carrera errónea, usemos más perfil y usemos incluso un poquito de drop en desniveles. Yo el drop lo uso, por ejemplo, cuando salgo a correr por la montaña, uso 3 milímetros de drop. Más que nada por ese cambio de irregularidad en el terreno, para que no me fastidie ese tendón de Aquiles. Entonces, cuidado a la hora de correr con zapato minimalista en terreno de asfalto, porque nos hacemos daño. No es lo mismo correr por un terreno tipo arena, No sé. ¿vale? Ah, Acolchado, Mm. que por asfalto. Nos podemos hacer daño. Entonces hay que adaptarse. Lo mismo, adaptación. Sobre- Adaptación, cambio de esa técnica de carrera, intentar usar un poquito de amortiguación siempre. No digo que no sea minimalista con cero drop, pero usar un poquito más de amortiguación si queremos hacer largas distancias. Claro, y que si hablábamos antes de que la transición hablabas de un año en su caso, pero bueno, tiene que ser un proceso pausado y progresivo, Exacto. pues en una actividad como es el correr, que tiene ese impacto, y encima que hablamos cosas como la técnica de carrera, que no es algo que se cambie de la noche a la mañana, hay que tenerlo más Es más en cuenta. importante, muy importante. Me contabas que has hecho el Camino de Santiago descalza en algún momento. Sí, pues en 2022 fue una promesa que me propuse a mí misma a nivel personal. Fue algo íntimo mío que quise plantearme. Y bueno, empecé a entrenar descalza por aquí por Onil. Lo que hacía era me quitaba las zapatillas y por la vía verde de Onil a Castalla, pues la gente me miraba y decía, la loca esta, ¿qué hace? Caminando descalza. Era caminar, yo no pretendía correr, pero lo realicé. O sea, el paso fue ir desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Lo que hice fue llevarme unas sandalias Vivo Barefoot completamente planas para los terrenos más abruptos e intentar ir con esas sandalias para no hacerme daño por las piedras. Piedras, literalmente. Pero el resto de camino lo hice descalza. Y bueno, lo único que me pasó fue que a la llegada de Santiago, como lo hice en julio, me quemé la planta del pie, porque era todo asfalto. En el asfalto, Era claro. asfalto, entonces se me llenó el pie, y estuve una semana fastidiada porque se me llenó de ampollas. Pero bien, la verdad es que fue una experiencia, sí, eso fue una locura. La gente que me veía se echaba una mano a la cabeza porque incluso iba más deprisa que gente que iba con zapatillas. Tú ten en cuenta que para no hacerte daño en el pie, cuando caminas descalzo, necesitas aumentar la cadencia. Claro. Son pasos más cortos, intentar que el pie esté menos tiempo en el suelo. Y eso hace que aumentes tu velocidad, Ujú. ¿vale? Entonces la biomecánica la modificas, al final es todo sano, pero hay que ir con un poco de cabeza. Eso fue una locura mía que, bueno, volvería a repetir, pero correr descalza de momento no me lo planteo. No me lo planteo. Y mira, lo que tengo por aquí es algo que sé que seguramente hayas visto, que por redes sociales se ha creado un debate intenso, que ha habido perspectivas de un lado y de otro, como de estar a favor, de estar en contra. ¿Qué opinión tienes tú? No sé si los has gastado en algún día, si los has visto algo, si crees que tienen alguna consecuencia, pero ¿qué opinas sobre los separadores de dedos que se están poniendo? Vale, sí, hay ahora mismo una controversia entre podólogos, no podólogos. Bueno, al final es cuestión de sentido común. Yo los separadores de 5 dedos sí que es cierto que los he usado, pero los he usado primero para empezar a hacer esa transición por casa. Tú ten en cuenta que yo he partido de usar un calzado muy estrecho con tacón, porque yo usaba tacón, a pesar de lo alta que soy, que mido 1,73, yo usaba tacones. Pero yo caminaba como un pato, al final es que no sabía ni caminar. Y mis dedos estaban completamente engurruñidos, estaban ya montados, ya tendían a la garra y estaban como muy aprisionados. Yo cuando descubrí de que existía esto, pues me lo compré y empecé a ponérmelo por casa. Pero me lo ponía muy poco tiempo porque a mí me molestaba. Esto sí que es cierto, que hay estudios que avalan que irrita la placa plantar. Hay que ir con mucho cuidado. Al igual que no es bueno ir con los dedos completamente engurruñidos, tampoco es bueno ir con los dedos completamente abiertos. Y esto lo que hace es que en el momento en que nos lo colocamos,
hace presión en este punto de aquí y entonces eso sí que hace que se irrite la placa plantar. Hay estudios que lo... La placa plantar es la unión de la última falange con la Exacto, metatarso. Exacto. Entonces tampoco es bueno ir con los dedos completamente espatarrados, ¿vale? Y bueno, en el único momento que yo lo llevo a aconsejar es para entrenar descalzo. En el momento en que tenemos que hacer, por ejemplo, una sentadilla y necesitamos mucha más base de apoyo, en gente que tiene los dedos más montadetes, se colocan los separadores de dedos y eso nos produce más superficie de apoyo, entonces más estabilidad. Claro. ¿Vale? Entonces, para momentos puntuales como caminar 15 minutos con ellos por casa o entrenar descalzos en el gimnasio con ellos. Pero poco más. Claro, conclusión que, como estamos haciendo todo el rato, hay que valorar, hay que vender y no, ni es para todo el mundo, ni tampoco es para nadie. Que es una herramienta más. Exacto. O sea, a ver Sí. si poco a poco se llega a esa conclusión de no ser Claro, tan radicales y yo creo que la vida misma es puro sentido común y lógica. O sea, ni hay que pertenecer a sectas que todo sí, todo sí, todo sí, ni todo no, todo no, todo no. Bueno, vamos a valorar. Sí, sí, y si no, un poco de sí, un poco de no. qué momento Eso sí, en qué momento no. Exacto. Es sentido común, no hay más. Pues mira, antes de ir a esas preguntas clásicas, ¿vale? Que estamos preguntando a todos los invitados que traemos al podcast, ya te he hecho antes una pregunta de esta comunidad de WhatsApp, pero tenemos 2 preguntas más que nos hicieron y bueno, así de manera rápida. En gran medida se han contestado en todo el episodio, pero para darles una respuesta concreta a estos casos, un miembro de la comunidad nos dijo, la típica pregunta se hace mucha gente, ¿no? ¿Plantillas sí o plantillas no? Está claro que no vamos a poder dar una respuesta. Y justamente en su caso nos decía que hacía tiempo que llevaba plantillas, que utilizaba órtesis plantares y que había oído, lo típico que se escucha por redes sociales, de que esas plantillas hay que quitarlas poco a poco, como por ejemplo estamos hablando en algunos casos en el episodio. Pero le sucede que cuando se pasa al barefoot, al calzado o a estar descalzo, tiene dolor a nivel de los metatarsos y a nivel del segundo dedo. Vale. Entonces, como su pregunta es, ¿plantillas sí o plantillas no? Vale, bueno, pues en este caso puede ser que tenga un pie griego, el pie griego es un segundo dedo más largo, puede ser que ese primer dedo no esté actuando en condiciones en la marcha y esté rígido y no tenga esa flexión dorsal para el despegue y esté el segundo dedo actuando más de la cuenta. Entonces, puede ser que vaya a precisar de una descarga a nivel metatarsal, sobre todo a nivel del segundo dedo, para que ese dedo se active en condiciones y no se sobrecargue. Muchas veces la cabeza del segundo dedo está como más prominente y entonces duele mucho en ese punto. Hace como punto de apoyo. Al final, el pie muchas veces decimos que es como un trípode. Necesitamos más apoyo en primera cabeza, quinta cabeza y talón, y muchas veces cuando el primero no funciona bien, hace de apoyo el segundo. La plantilla en este caso sí que le haría esa función para descargar esa segunda cabeza y que esa primera cabeza baje en condiciones para poder realizar ese soporte a nivel del arco, ¿vale? Entonces, pues yo sí que le aconsejaría que usase esa plantilla, que no sea una plantilla completamente correctora, que simplemente le dé sostén a nivel de las cabezas. Se puede realizar una plantilla muy liviana, o sea, no hace falta llevar un plantillón que limite mucho la movilidad a nivel del tobillo. Entonces, simplemente con colocar esa descarga a nivel metatarsal y que atrás no controle demasiado, con su calzado minimalista barefoot, podría funcionar con eso, sin problema. Súper. Y esta segunda pregunta está relacionada con los dedos en garra, que nos comentabas que en su día tú empezaste un poco con el tema del barefoot por esa parte también más personal. Sí. Y nos decía que cómo puede saber una persona si un dedo en garra no puede mejorar más, Sí. es decir, ya no se va a corregir más y hay que operar o no para volver a funcionar, para volver a tener vida cotidiana sin dolor y demás. Vale, bueno, ahí tenemos unas técnicas en la consulta, que es la valoración sobre todo en camilla o en carga, que es realizar una compresión a nivel de las cabezas en flexión dorsal, ¿vale? Levantamos lo que es la cabeza y cuando levantamos la cabeza se supone que la falange debe de bajar y estirar todo el tendón. Hay veces que realizamos esa compresión y el dedo se queda en garra. Bueno, pues ahí nos daremos cuenta que ese tendón está bastante rígido, lo podemos trabajar porque puede ser que sea un poquito reversible y si es reversible con el trabajo activo puede mejorar. Si no, eso se va a comprobar en consulta. Si no, pues entonces ya tendremos que ir a parar a casos ya más severos como es la cirugía. Pero yo la cirugía siempre la dejo al final del todo. Y en caso de que no haya funcionalidad, haya dolor, no nos permita una marcha adecuada, es que eso se tiene que valorar. Al igual que el juanete. Yo el juanete
no siempre lo operaría. Todo depende de esa funcionalidad del dedo. Hay gente que tiene el dedo deformado en juanete, pero todavía tiene mucha funcionalidad. Si trabajamos esa funcionalidad a pesar de estar desviado, podemos evitar esa operación. Y con los dedos en garra pasa lo mismo. Mucha gente mejora un montón realizando ejercicios específicos para los dedos en garra, con su plantillita de descarga para evitar que en la marcha todavía tengan esa garra y de manera progresiva ir eliminando. Ujú. ¿Vale? O sea que... Y que la operación a veces no, si no se elimina el origen, no de Exacto. esa patología, Es que tampoco. muchas veces hay un fallo biomecánico. Claro, Entonces hay que valorar ese fallo biomecánico. no es solo colocar y ya está. Exacto, y al final es que muchas veces cortan tendón y el dedo se queda en resorte, ¿vale? Se queda rígido completamente. Entonces es mucho peor que se quede en resorte y no se active esa musculatura de una manera sana, ¿vale? Entonces hay que valorarlo. Eso no es cuestión de directamente, vamos a cortar y dejamos el dedo recto. No, hay que valorar. Dale. Bueno, pues vamos a por esas preguntas clásicas, ¿vale? A ver cómo están en tu caso. Son muy sencillitas, ¿vale? Más aplicadas en tu día a día y relacionadas con el barefoot. Y primero de todo es, Batri, imagínate que a partir de hoy, por X motivo, solo puedes tomar una decisión y es, o llevas todo el día para todo un calzado, el que tú elijas, puedes elegir, o vas todo el día descalza. Y para todo es para todo, es decir, para ir a trabajar, para ducharte, para dormir, para salir a la calle, es decir, ¿qué te quedarías? ¿Totalmente descalza o con un tipo de calzado y un poco por qué motivos? Vale. Teniendo en cuenta que tenemos el terreno que hoy tenemos en nuestro día a día de asfalto, El contexto de actual. que ese terreno quema, de que pueden haber materiales cortantes, punzantes. Vale, pues yo te diría que me quedaría con un calzado minimalista. Tengo opción de Sí, elegir pues una puedes decir, claro, con el calzado sí, ¿no? minimalista porque de esa manera podré salir a la montaña, puedes salir a correr, puedes realizar muchas más actividades sin tener que dañarme la planta del pie, partiendo de que no tengo una diabetes, porque si tengo una diabetes y tengo que ir siempre descalza me puedo hacer daño a la larga y puedo realizar, o sea, puedo tener una úlcera por quemarme la planta del pie por ir descalza, que me pasó en el Camino de Santiago por ir descalzas. Al final, este tipo de cosas hay que valorarlas y en nuestra sociedad de hoy en día sabemos que los terrenos que tenemos son terrenos que no están adaptados para ir descalzo al 100%. Ujú. Con lo cual me quedaría con la zapatilla minimalista. La que yo hiciera, Sí, pero minimalista. pero minimalista. Pues en ese respeto a seguir. Sí. Y en un día normal para ti, aquí en consulta de trabajo y demás, un día tipo, vamos a decir, para ti, ¿cuántas horas o qué porcentaje estás descalza en todo ese día? Aquí ya no vale el calzado minimalista, sino ¿qué porcentaje dirías tú que en un día normal puedes estar completamente descalza con esa para sentir el pie, tener sensibilidad y demás? Vale. Pues te he de decir que si estoy 8 horas trabajando, son 6 horas descalza. Ten en cuenta que yo, la gente que viene a consulta, es gente que yo le tengo que enseñar ejercicios específicos y primero se lo tengo que mostrar yo haciéndolo. Les digo luego que se graben o que me graben a mí, pero yo necesito realizar esos ejercicios. Entonces, no puedo explicar un ejercicio con una zapatilla. Entonces me tengo que descalzar. Me pongo un calcetín, evidentemente, porque aquí pasa mucha gente y por tema higiénico, por al final me pongo un calcetín con antideslizante, con mi dedo, cada dedo a dos sitios, con dedos separados, pero sí, voy mucho tiempo descalza. Entonces, dependiendo si tengo que hacer una cirugía, pues ya me pongo mi calzado y más por tema de higiene. Pero si he de estar en este espacio, que es donde yo realizo los estudios, aquí sí que voy descalza. Y con los nenes, bueno, pues es tremendo. Con ellos igual. Más que nada porque les tengo que enseñar a realizar ejercicios específicos, la marcha en puntillas, marcha hacia afuera, todo eso me tienen que ver a mí primero. Los tengo que ganar de alguna manera. Entonces, un ejemplo. Sí. Y la última está relacionada con todo lo que tenemos por aquí por encima de la mesa. Imagino que serán muchos, pero ¿cuántos calzados tienes tú por casa que utilices y que puedes gastar en tu día a día? En casa no uso nada. Vale, bueno, o que gastes para el día a día. ¿Cuántos calzados puedes llegar a tener o, vamos a decir, ese armario? ¿Cuántos Pues tendrías? he perdido la cuenta, te lo digo en serio, porque al final es que yo, bueno, todo mi calzado convencional, eso lo puse en venta, que de hecho no he vendido nada. Yo dice, No he vendido nada en el Wallapop. Y decía, véndelo en el Wallapop, en el Vinted. Bueno, si tú vieras los tacones que yo usaba, eran tacones de 10 centímetros, brutali. O sea, yo pasé de usar
un zapato completamente insano a un zapato completamente sano. Yo lo he notado mucho en mi salud a nivel lumbar, porque esa altura que yo usaba a nivel del drop hacía que yo tuviera una hiperlordosis muy marcada Claro. por compensar esa altura y a mí me afectó mucho a la lumbar. Fue cambiar a zapato minimalista, nunca más se supo esas lumbalgias que tenía. Entonces todo eso lo tuve que retirar y empezar a introducir calzado minimalista, pero es que no te puedo decir que deportivas que puedo tener 4 pares y del día a día que puedo tener 20, 25 pares. Sí, que más de 20 pares puede ser pares. Sí, porque al final las empresas me mandan modelos para que yo los teste, los pruebe conmigo, con mis hijos, y yo luego les dé ese feedback que ellos necesitan, porque ellos necesitan una persona que sea usuaria de la calzado. No es lo mismo eh, coger el calzado y Lo las mismo desde fuera. características, Ujú. que eso mucha gente lo hace, ¿no? Vale, pues sí, las características lo adecuadas, pero ¿y cuando tú te lo pones? Tienes que ver si esas características se adecuan a ese tipo de pie que tú tienes, porque al final el calzado minimalista también hay que saber que hay para pie fino, medio, ancho. Un pie ancho no puede usar un calzado minimalista estrecho, al igual que un pie estrecho no lo puede calzar un minimalista ancho, y esas cosas hay que probarlas. Yo no puedo usar todo tipo de calzado minimalista. Claro. Entonces, bueno, a nivel de sistema de regulación, a nivel de refuerzos internos, todo eso lo valoro y luego ya lo plasmo en la empresa y ellos ya, pues mejoran o no mejoran. Es importante ese feedback. Qué guay. Bueno, Pati, pues aquí está un poco todo. Así para terminar, me gustaría que dijeras un poco cómo la gente te puede encontrar, puede saber más de ti, esas redes sociales, e incluso que hablases un poco del FOM. Es algo que tenemos ahí pendiente y que creo que a mucha gente le puede ayudar o puede servir, y sobre todo a esos, incluso a nivel de profesionales, que quieren saber más acerca del pie o relacionarse con un entorno que priorizáis mucho y que cada vez dais más importancia al pie, como decíamos, desde esa base científica y real, pues que nos cuentes un poco ese más allá. Vale, por el FOM, al final es un evento que quisimos crear entre mi compañero Oscar y yo. Él es fisioterapeuta que trabaja en el norte, en Portugalete, y me captó a mí para poder realizar este evento entre profesionales sanitarios, tanto entrenadores personales, fisioterapeutas, podólogos, traumatólogos, todos los que trabajamos con el pie y el movimiento. Quisimos realizar un evento en donde pudiéramos reunir a este tipo de profesionales para realizar ponencias y enriquecernos de su día a día. Al final es tener ese feedback entre nosotros, intentar caminar todos por el mismo sitio, es que por el mismo lugar, porque al final nos damos cuenta que estamos en sitios que apartados de la seguridad social, de la pública, ¿no? Estamos como muy solos. Y muchas veces como que nos tiramos pullitas entre nosotros. Y unos dicen una cosa. Y ya es que a mí el traumatólogo me ha dicho esto, que me tengo que operar. Y es que a mí el fisio me ha dicho que necesito realizar ejercicio físico. Y es que el podólogo me ha puesto una plantilla. Y todos hablamos del pie. Y mareamos al paciente. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos reunir a este tipo de profesionales para hablar todos en el mismo idioma. Y bueno, pues el FOM, el primer año se realizó en Portugalete, el año pasado lo hicimos en Alicante y este año repetimos en Alicante, en el Hotel NH. Nada, se va a realizar ahora, el día 21 y 22, vamos a estar allí en Alicante. Y bueno, pues os esperamos a muchos de vosotros y que nos podáis contar vuestras impresiones, vuestro día a día, vuestro caso clínico en vuestro día a día, que para nosotros es muy importante. Entonces, pues bueno, creemos que va a funcionar para que muchos de los profesionales cambien el chip. Es importante que cambiemos el chip y que vayamos todos en el mismo lugar. Sobre todo eso, esa es la frase, ¿no? Que todos vayamos hacia lo mismo y que sea en favor de esa persona que tiene un problema, una patología, y que al final necesita de todos para ayudarse. Correcto, y que al final es un trabajo multidisciplinar, y si está claro que necesita una plantilla y que necesita ejercicio y que necesita potenciar otras cosas, pero que hablemos todos en el mismo idioma y que no tiremos por el suelo el trabajo del otro y que yo soy el mejor, yo tengo más ego que tú. Yo creo que podemos unirnos y podemos ser más humildes y al final que prima la persona. Esa persona es lo que queremos, la salud de esa persona. Total.
Bueno, Patrick, pues con esto dicho, si no te queda nada por que quieras comentar, ahora es totalmente libre, pero de manera personal, pues agradecerte que hayamos podido compartir este rato. Sobre todo también lo que te decía que más me interesaba, que hayamos dado una perspectiva amplia y sincera de ese tema de las plantillas, que a lo mejor había mucha controversia o algunos temas más concretos, Correcto. pero que nos quedemos con todas esas claves que nos has dado y sobre todo eso, agradecerte de que hayas formado parte de este episodio, de haber podido compartir este ratito y a todo lo que dé. Nada, yo por mi parte agradecerte a ti que hayas contado conmigo como profesional sanitaria, que es importante que divulguemos, importante que estemos ahí, ayudemos a toda esa gente que tiene esas dudas. Al final, bueno, pues en redes podemos decir mucho, pero no deja de ser algo estándar y algo general. Claro. Entonces es importante que tengamos ese feedback cara a cara, paciente-profesional, y les podamos ayudar de una manera individual. A mí, como sabéis, me podéis encontrar en Onil, que mucha gente me hace en Madrid, en Barcelona, no sé por qué. Claro, te Pues pasa en la gran ciudad Y los níqueles en un pueblo pequeñito, muy orgulloso de mi pueblo, aquí al lado de la montaña. Y bueno, pues ya, como sabes, estoy hace 18 años y espero que dure mucho más. y durará, claro que sí. Espero que sí. Claro que sí. Pues gracias y como digo yo siempre a terminar estos episodios, que aquí termina nuestro paseíto de hoy, no nuestros episodios son como un paseo, pero el camino hacia todas esas personas que tenemos que seguir, hacia un pie fuerte, un pie sano, un pie libre, tiene que continuar. Así que de nuevo gracias por participar y los que estéis ahí viéndonos desde casita o escuchándonos, gracias también por hacerlo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.